Gloria a Dios. Lo lograremos. Y para poder considerar este tema, es muy importante tomar una base bíblica. Y está en Josué capítulo 6. El versículo 12 y 13 dice así: Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca, y los 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas, cuerno de carnero, y fueron delante del arca de Jehová, siempre tocando las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás. Gloria al nombre del Señor. Y la retaguardia iba atrás. Qué bendición. Mientras las bocinas tocaban continuamente, Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni será oída vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga gritad, ahí gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas del cuerno de carnero, y fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y con la retaguardia iba tras el arca Jehová, entre las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Y al séptimo día, aleluya, gloria a Dios, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, o sea, el último día, Josué dijo al pueblo, Josué dijo a los líderes, Josué dijo a los hombres de guerra con quienes iban a ganar la batalla: gritad por Jehová, que os ha entregado la ciudad. Aleluya. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en la casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, Carmen. Bendiciones, Romero. ¿Cómo estamos? Hola, Gaila. Entonces les decía que el tema es: lo lograremos. La batalla a Jericó. La toma de Jericó. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo, el Señor le levantó libertador a Moisés. Moisés lo guió y lo llevó hasta cierto punto, hasta cierta parte. Murió, fue llevado al cielo, y ahí continuó Josué. Porque Josué era el hombre, el líder, quien iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Iba a repartir las tribus, ¿sí?, conforme el plan, el diseño, el esquema y el propósito de Dios.
Pero noten bien. Hola, Gocho. Las tierras ya estaban conquistadas. Ellos tenían que reconquistarlas. Y para eso tenían que, primero que todo, recibir la orden de Dios. Las estrategias, las formas, las maneras de cómo tendrían que hacerse la toma de Jericó. Josué recibió instrucciones delante de Dios. Dios le dio a Josué las estrategias, las formas, las maneras. Usted vaya mirando y analizando qué es lo que se requiere para ganar una batalla, para obtener una victoria en diferentes áreas, en diferentes aspectos. Un día yo prediqué un mensaje y lo titulé "Hagámoslo juntos". Aún la palabra dice que son dos mejor que uno. Hagámoslo juntos. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por ese tac ahí. Gracias por ese me gusta. Son mejor dos que uno. Y la Biblia dice, si se pusieran 2 o 3 de acuerdo por cualquier cosa en la tierra, Dios hará. Josué, después de haber recibido las instrucciones de parte de Dios, reunió al pueblo, le dio las directrices. Y aquí, cuando leemos en el capítulo 6 del libro de Josué, miramos que todo estaba organizado. Los sacerdotes, el arca, los líderes tribales, cómo deberían dirigirse hacia Jericó. Pero si nos vamos allá, al versículo 1, nos muestra cómo estaba Jericó. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Cuando Israel llegó a Jericó, fuera de aquella entrada, se convirtieron en un terror para los cananeos. Un terror. Y la instrucción que había dado Dios a Josué era que primero reconocieran la tierra y le dieran 7 vueltas. Pero las primeras 7 vueltas que ellos le iban a dar era de entrenamiento. Todo entrenamiento trae cansancio. Todo entrenamiento tiene que tener disposición. Todo entrenamiento va a traer agotamiento y a veces hasta desánimo. De manera repetitiva tenían que dar vueltas. Y Jericó, las murallas eran tremendas, bien fortificadas. Pero más tremendo es Dios, más fuerte es nuestro Dios. Alguien diga amén a eso. Porque con nosotros está Jehová de los ejércitos, mas con ellos está el brazo de carnes. Y esas murallas, aunque eran muy fortificadas, no dejaban de ser hechas por hombre. Entonces, en obediencia a Dios, el pueblo de Israel, después de recibir las órdenes de lo que Dios le había dado a Josué, ellos en su misión empezaron a dar la vuelta en el sentido y marchando de una misma manera, de una misma forma. Y eso es lo que quiere Dios hoy, queridos hermanos que se están conectando ahí. Que cuando nos encontremos, sea en un hogar, en una familia, en un plantel educativo, en un grupo, en un equipo, cualquiera que sea, siempre trabajemos en unidad. Siempre trabajemos juntos. Cada uno cumpliendo su labor que le han asignado en el puesto donde lo han colocado. Ahí ejercer su trabajo. Si es un cristiano, su ministerio, conforme al propósito de Dios. Si es el pastor, el pastor. Si es el apóstol, el apóstol. Si es el profeta, el profeta. Hola, gracias y bendiciones. Si es el evangelista, el evangelista. Cada uno cumpliendo su función. En un equipo de fútbol, que normalmente hay 12 quienes salen al campo de juego y hay otros 12 que son los que están en la banca, que son los de la reserva, pero también deben estar aptos para que en algún momento dado, cuando alguien tenga que reemplazar a otro,
lo haga de la misma manera o mejor. Pero entonces estamos hablando de un equipo. Estamos hablando no de una persona. Estamos hablando de personas quienes tenían que tener un solo objetivo, un solo propósito. Personas quienes tenían que cada uno cumplir con su labor, cumplir con su función para que pudieran alcanzar la victoria. No era fácil poder derribar a Jericó. Las murallas eran terribles. El rey que se encontraba allá, todas aquellas personas, guerreros, eran militares bien entrenados. Pero Dios había levantado a Josué como un hombre de guerra, como un hombre de instrucción, de preparación, un hombre militar. Y saben, después de que el pueblo de Israel dio las instrucciones, dio la orden, Israel salió. Y hay algo poderoso que quiero compartir con usted esta noche. Y tiene que ver con la obediencia. La obediencia a Dios hace posible que hayan victorias, que hayan logros, que hayan alcances. La obediencia a Dios hace posible muchas cosas que quizás aquí en la tierra para muchos no se lograrán, serán imposibles. ¿Por qué? Porque no hay sumisión. Cuando hay obediencia es que ahí Dios habita, Dios se mueve en medio de la obediencia. Jesús mismo, estando aquí en la tierra, en sumisión, en obediencia, se sometió al Padre. Jesús le dijo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Pero escuchó un silencio que le decía: no hay otra manera, no hay otra forma. Entendió Jesucristo que tenía que ser obediente para hacer la voluntad del Padre. Y luego entonces, retomando acá, dice en el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. No han salido ellos. Oh, gloria a Dios, esto me encanta, esto me fascina, esto me eleva, esto me da fuerzas, esto me proyecta, esto me impulsa para seguir. No ha avanzado Josué, no ha entrado en guerra, no ha entrado en función, no ha entrado en materia, y ya Dios le está diciendo: yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a todos los varones de guerra. Porque esa es la fe, ver las cosas que no son como si fuesen. Alguien tiene que armarse de fe, alguien tiene que armarse de valor, alguien tiene que armarse de fuerza para poder obtener los grandes logros, para tener victorias. Nótese bien, escúcheme bien lo que le quiero decir. No ha entrado Josué en guerra y ya Dios le dijo: yo he entregado en tu mano a Jericó con todos sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis por 6 días. ¿Y sabe qué pasó? Así lo hizo Josué. Y así lo hicieron cada una de las personas, de los hombres de guerra que recibieron la orden que Josué les dijo. Cada vez que nosotros, en obediencia a Dios, aunque las cosas no estén claras, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, Dios no se dejará esperar. Dios manifestará su poder, Dios manifestará su gloria, Dios se hará presente. Alabado sea el nombre del Señor. Así como cuando Eliseo, después de que el manto, Elías lo tuvo que soltar, y Eliseo toma el manto después de haber mirado lo mismo que hizo su manager, su coach, su maestro, que fue usar el manto. Cuando Elías toma el manto, al devolverse hacia el campamento, tiene que pasar una vez más por el río y golpea las aguas y dice esta frase: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Dios de Elías se manifestó, se glorificó y las aguas se abrieron, porque Eliseo vio hacer lo que hizo su maestro y en obediencia se sometió, y por eso Dios se glorificó. Pues el mismo Dios de Elías
el mismo Dios de Eliseo y el mismo Dios de Josué es el mismo Dios nuestro, que siempre estará dispuesto a ayudarnos, siempre estará dispuesto a guiarnos, siempre estará dispuesto a levantarnos, siempre estará dispuesto a bendecirnos, siempre estará dispuesto a proveernos de todo, gloria al nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que someternos. Si queremos la victoria, si queremos tener la victoria en medio de cada prueba, en medio de cada momento difícil, en medio de cada momento de reto, de desafío, en obediencia a Dios hagamos las cosas y veremos la mano de Dios, la poderosa mano de Dios a nuestro favor. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. O sea, que las primeras 6 vueltas tenían que ser de entrenamiento. Diga conmigo: entrenamiento. Escríbalo ahí: entrenamiento. Anótelo ahí: entrenamiento. Esa palabra entrenamiento tiene que ver con preparación. Por eso los futbolistas, para salir al campo de batalla, ellos se entrenan. Los boxeadores, para salir al campo de batalla, se entrenan. Los atletas, para salir al campo de batalla, se entrenan. Los militares, para salir a la guerra, se entrenan. El cristiano debe de entrenarse. La iglesia debe entrenarse. Pero ¿cómo se entrena la iglesia? En ayuno, en oración, asistiendo a los cultos, asistiendo a la vigilia, sometidos al Señor, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero Dios quiere que haya unidad. El gran éxito de la iglesia primitiva era porque ellos estaban unánimes. Dice que compartían el pan, que compartían las oraciones, compartían las alabanzas, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Aquí la victoria de poder, escúchame bien, tener la victoria contra la toma de Jericó, destruir al rey y a todos los que con él estaban, fue porque trabajaron en unidad, porque creyeron, porque lo hicieron juntos, porque se unieron. Y entonces de esa manera Dios no se dejó esperar. Dios premia la unidad, Dios honra la unidad, Dios hace posible lo imposible cuando hay un pueblo unido. Por ahí dicen: un pueblo unido jamás será vencido. Los sacerdotes tocaban continuamente, aunque había desánimo, aunque había cansancio, aunque había angustia. No era fácil. Jericó era una ciudad muy grande. Unos iban a caballo y otros iban de a pie. Y los muros eran terribles. Pero no hay cosa que Dios no pueda hacer. No hay milagro que Dios no pueda obrar. Si levantó a Lázaro después de 4 días, ¿cómo no va a tumbar unas murallas? Entonces, lo que me impacta es saber que el pueblo se sometió, que el pueblo se unió, que el pueblo entonces entendió la visión, comprendió y en obediencia a Dios se sometieron a su líder, al hombre de Dios, al hombre que Dios había establecido, al hombre que Dios había colocado en esa temporada. Primero fue Moisés y luego fue Josué. Y como Josué les dijo: así lo haréis. Es ahí cuando llegamos entonces al versículo 11. Cuando dice: hola Marjorie. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando a 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre, escúchame bien, siempre, que te mantengas siempre buscando, que te mantengas siempre en unidad, que te mantengan siempre en sumisión. Y tocando la bocina, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Muchos podían decir: pero esa bobada, pero ¿para qué repetitivamente hacían lo mismo? No se trata de eso, se trata de ser obediente. La obediencia siempre será premiada. Toda persona que se someta, aunque no vea pero crea, recibirá la bendición de Dios, recibirá
el respaldo de Dios. Dios ha prometido estar con todas aquellas personas quienes se sometan. Así dieron otra vuelta a la ciudad. Y el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Y al séptimo día, después de haber dado las 6 vueltas de entrenamiento, al despuntar el alba dice, después de dar una vuelta más a la ciudad, entonces solamente este día, en un solo día, dieron 7 vueltas. Y cuando los sacerdotes tocaron, o sea que iban 13, y cuando los sacerdotes tocaron la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad. ¿Cuál fue el grito de guerra? Por Jehová, porque Él nos ha entregado la ciudad. ¿Qué? Ese fue un grito tremendo que estremeció toda la ciudad de Jericó. Y entonces, escucha bien lo que pasó. Aquella muralla empezó a caer. Y no tanto fue porque gritaron, no tanto fue porque dieron las vueltas, pero sí porque obedecieron. La obediencia a Dios cambia las cosas. La obediencia trae milagros. La obediencia siempre será premiada. La obediencia te da la victoria. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo lograremos. Traigamos esto acá a la vida cotidiana nuestra. Si como esposos nos unimos, cada uno hace su parte, hace su labor, la actividad que se proyecte la lograrán. Si como iglesia, después de dialogar, después de compartir, después de interactuar, después de que cada uno haga lo que le compete y lo que le responde a hacer, la actividad que nos proyectemos a hacer, lo vamos a lograr. Vamos a alcanzar las metas. Si como empresa, en unidad, nos ponemos de acuerdo, porque aquí no se trata solamente del jefe, se trata de que hay unos trabajadores. Si en obediencia cada uno hace su parte, lo vamos a lograr. Y así en cada actividad, en donde haya un objetivo claro, preciso, conciso, lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar. No sé qué quieras lograr, qué quieras alcanzar, cuáles son las metas, los proyectos que quieras llegar, que quieras llevar hacia adelante. Pero no lo hagas solo. La Biblia dice, ay del solo. 2 son mejor que 1. Aquí miramos en el pasaje a un equipo bien compenetrado, a un equipo que estaba bien estratégicamente, militarmente entrenado. Entrenamiento, preparación, capacitación, disposición, aprendizaje, sometimiento. Hay otro pasaje muy importante, ya para concluir. Y está en el libro de Nehemías. Cuando Nehemías se dio cuenta en el oprobio que estaba el pueblo de Israel, él pidiendo franquicia al rey Artajerjes. Entonces fue, escúchame bien, y ellos llegaron. Nehemías se trasladó donde estaba, llegó allá. ¿Sabe qué hizo? Animó al pueblo, porque el pueblo estaba desanimado. Una de las cosas que hace posible que haya la derrota es el desánimo. Neutralizamos todo espíritu de desánimo.